¿cómo la iglesia, qué usted recomendaría a la iglesia para ayudar a evitar el avance de los grupos protestantes? ¿Qué recomendaría a nivel práctico? La segunda es, ¿usted considera que al católico le falta celo apostólico? Y si usted considera que es así, ¿a qué usted cree que se debe? Y la tercera pregunta es, yo soy padre, ¿qué consejo nos daría usted a los padres que tenemos niños pequeños para poder educar correctamente a nuestros hijos en la fe? Gracias. Muy bien, primera respuesta, que los sacerdotes comiencen a preparar a los laicos en la apologética, no tomando la apologética como pelear con los evangélicos, sino conocer la doctrina católica y conocer la doctrina protestante con la Biblia para que el católico esté firme y saque de la mentira y del engaño a los hermanos separados. Y los laicos pueden decir, pero es que el padre no me forma. Eso es verdad. Pero le voy a decir un secreto a ustedes aquí. Tapen la boca los curas. ¿Qué digo? Los oídos. ¿Saben qué? Hoy día, gracias a Dios, hay muchos sacerdotes que están preocupándose por la apologética. Le digo gracias a quién. A ustedes, los laicos, que los bombardearon con videos del padre Luis Toro. Y al fin un día lo vieron. Pero ojo, aunque el sacerdote te diga que no, agarra los videos. Antes tenía que ir a la universidad, ahora la universidad llegó a la casa. Agarra los videos, estudia, nadie te lo va a robar, nadie te va a impedir que estudies en tu casa. ¿Quién te va a impedir? Agarra y estudia paso por paso. Y cuando vaya un sacerdote y le diga, mire, vamos a estudiar apologética, el padre le dice no, le dice, está bien, padre. Entonces, usted me va a explicar, porque yo estoy un pastor que me está conquistando y me voy a ir con él, porque ustedes son unos idólatras. Ustedes dicen que María es virgen, María tuvo más hijos. Agárrenlo como si usted fuera protestante. Y apréndense unas cuantas citas de los protestantes y restréguense en la cara. Y le digo, y por eso me largo de la iglesia y me voy a evangélico. Claro, echándole broma, ¿no? Una obra de teatro, ¿no? Para que el cura reflexione. Pero no esperen ustedes, hermanos, a que lo hagan los sacerdotes. Háganlo ustedes. Y los sacerdotes, pues cuando vean que el pueblo va caminando para allá, o camina con el pueblo o se lo llevan. Y la segunda, me vio la segunda, el celo apostólico. Comenzando por los sacerdotes, muy pocos sacerdotes tienen celo apostólico. Por desconocimiento. Por ejemplo, a mí en el seminario, por eso lo digo con autoridad, con potestad. A mí en el seminario me decían que teníamos que tener celo apostólico. Y el celo apostólico era que el sacerdote vecino no viniera a celebrarme un matrimonio en la iglesia mía. Que cualquier otro sacerdote de otra parroquia no viniera a hacer un bautizo en la parroquia mía. Eso era celo apostólico. Cuando yo me puse a leer la Biblia, en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 1 en adelante, me di cuenta que el celo de los apóstoles era por la salvación de las almas, que nadie viniese a enseñar otra doctrina, a engañar a la gente. Eso se llama celo apostólico. Y eso muy poco existe en la iglesia. ¿Y cómo hacer para que exista celo apostólico? Pues comenzar a mostrarle a los sacerdotes, a los seminaristas y a los laicos la necesidad de evangelizar para la salvación de las almas. Bastaría con Marcos 16:15, vaya, prediquen el evangelio a toda criatura, el que crea se salvará. Eso es celo apostólico, predicar
la palabra de Dios para que la gente se crea. Para que la gente crea y se salve. El que se resista a creer será condenado. Eso es lo apostólico. Voy a predicar para que la gente se salve. Por eso estoy aquí. Por eso aguanto el calor. Por eso aguanto todo lo que me venga. Porque yo tengo celo apostólico. Quiero que todos ustedes, un día como estamos aquí reunidos, nos encontremos en el cielo con los ángeles y los santos, gozando eternamente del reino de Dios. Y la última, ¿qué hacer con los hijos? Simplemente lo que dice la Biblia, enseñar a los niños, desde niños la palabra de Dios, segunda de Timoteo 4, ¿cómo es? 3:14, perdón. 3:14 al 16. Enseñar desde pequeñito a los niños la palabra de Dios. Si no hacen eso, perdieron. El mundo de hoy se está llevando arrastrado a los niños, a los jóvenes y a los adultos sin que nada los pare. Parece que esto no lo frena nadie. Pero es mentira. La palabra de Dios sí. Si quiere, hagan la prueba y verá. Si ustedes enseñan a sus hijos la palabra de Dios, no se los lleva a la corriente. Jesús mismo dijo, el que escuche esta palabra mía y la pone en práctica, parece el hombre que construyó sobre roca. Viene el viento, vienen las mareas, vienen las tormentas, pero no mosquean la casa porque estaba construida sobre. Pero aquel que no le enseña la palabra de Dios a sus hijos, es como el que construye en arena, y viene la tempestad, el viento, se lo lleva y dice, su final es un desastre, ruina total. Pero ¿cuándo comprenderán los padres de familia esto? Yo no sé cuándo. Yo no sé cuándo. Pero con la esperanza de que algún día, o aunque sea uno, lo tome en cuenta. Por eso hoy les predico la palabra del Espíritu Santo. Amén. Soberano y eterno Dios, te damos gracias porque nos permite escuchar tu voz. Ahora queremos practicarla. Que no seamos sordos a tu voz, que tu Santo Espíritu obre en nosotros, sople con toda su fuerza para que quite de nosotros toda doctrina del error y podamos renacer al hombre nuevo, creado en la justicia y en la santidad de la verdad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, vamos a darle la oportunidad, si hay algún hermano separado, para que pase y haga la pregunta. Si hay algún hermano separado, no importa de la religión que sea, que esté interesado en preguntar, perfecto. Si algún hermano separado quiere venir a preguntar o compartir conmigo, voy a acercarse. No, pero entonces pasa por aquí, por aquí. Páselo por aquí. Pase por aquí, el que va a preguntar, a la vela por aquí. No son, ningún hermano separado ha venido, entonces le damos la oportunidad a los católicos. Si quiere alguno hermano separado, pues entonces hace la cola y luego dice que él es hermano separado. Vamos a tratar, hermanos, de disipar las tinieblas del error, tratando de responder a las interrogantes con la palabra de Dios. Buenas, bienvenido a nuestro país. Solamente bastó un solo video para que cambiara mi vida. Y me lo enviaron desde Boston, una sobrina que tengo allá. Pero en realidad no hay en la tierra un verdadero mensajero de Dios como usted. Usted
ha cambiado mucha vida. Mucha vida. Y yo, desde que vi el primer video, no me canso de ver video. Y es 24/7. Video de Padre Toro de por la mañana que me levanto hasta que me acuesto. Y la enseñanza que he recibido me llenan. No me canso de escuchar. Y además, como usted dice, lo comparto con los demás. No me lo cojo para mí solo. Muchas gracias. Que Dios le bendiga. Muy bien. Ese ejemplo muy bueno. Debe compartirlo con todos. No importa que no les guste. Otra preguntita, pues. Buenas noches. Mi pregunta es acerca de que si se va a guardar el día sábado en el cielo, porque los hermanos adventistas toman Isaías 66, versículos 22 y 23. Vamos a leerlo. Mientras lo leemos, debes saber que el sábado es un mandato de Dios para el pueblo de Israel. Y el sábado no era simplemente un día como tal, sino era un descanso. Por eso se llamaba Sabbat, no se llamaba sábado de sábado que nosotros tenemos. El sábado que nosotros tenemos no es el sábado de la Biblia. El sábado que nosotros tenemos es el sábado del dios Saturno. Cada día está dedicado a un dios. El lunes a la diosa Luna, el martes al dios Mercurio, jueves al dios Júpiter, viernes a la diosa Venus, sábado al dios Saturno y domingo. No se llamaba domingo, se llamaba día del sol. Era día del dios Sol y era el primer día de la semana. Cuando viene Cristo, todos los días siguieron dedicados a un dios. Porque los días de la semana son paganos, no son cristianos. Entonces, viene Cristo y todos los días de la semana siguen paganos. Lunes, día de la diosa Luna. Martes, día del dios Marte. Miércoles, dios Mercurio. Jueves, dios Júpiter. Viernes, a la diosa Venus. Y todavía el sábado que ustedes y yo tenemos, ese que los adventistas gritan que hay que guardar, ese sábado es del día del dios Saturno. El único día que cambió, que no siguió siendo pagano, que se llamaba Día del Sol, es el domingo, que significa Día del Señor, el Dios más grande de todos los dioses y Señor de los señores. Por eso se llama domingo, que traduce Día del Señor, y sábado traduce Día del Dios Saturno. De modo que los protestantes guardan el día del dios Saturno, que se llama sábado. En la Biblia no van a encontrar ustedes lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Eso no existe en la Biblia. Días de la semana, así. En la Biblia estaba el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día, el sexto día, el séptimo día.
Así hablaban los judíos. Los paganos hablaban del día, del día del sol, de la luna, del Marte, de Mercurio, de Júpiter, de Venus y de Saturno. Ahora, es verdad que Dios al pueblo de Israel le dice que tiene que guardar descanso. Guardar descanso. Trabajar 6 días a la semana y guardar un día de descanso. Pero antes, los días de la semana no eran 6, no eran 7. Los días de la semana comenzaron con 3 días. Después de la semana tenían 4 días. Los adventistas no saben eso. 5 días. Y duró mucho tiempo las semanas con 6 días. Por último, la semana pasó a ser con 7 días. Y es cuando la Biblia narra entonces la creación del mundo. Pero antes de narrar eso, porque el primer libro no fue el de Génesis, es el primer libro de la Biblia, pero no el primer libro que se escribió. Entonces, existían semanas de 3 meses, de 3 días, perdón, de 4 días, de 5 días y de 6 días. Allí cuando Dios le habla al pueblo de Israel, dice que tiene que trabajar 6 días y descansar 1. Si usted trabaja martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, puede descansar el lunes. Y si usted descansa el lunes, eso se llama sábado. Sabbat, descanso. Usted comienza a trabajar el miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes. Entonces usted descansa el martes. Si usted descansa el martes, eso se llama sábado. El día en que usted descanse, según la Biblia, eso se llama sábado. Por eso existe el año sabático. ¿Ustedes han escuchado hablar del año sabático? Sí. Un año que usted no trabaje se llama sábado. Y por eso existía también el año jubilar de los 50 años, donde la gente no trabajaba, dejaba de descansar la tierra, igual que los cada 7 años. Y eso se llamaba año sabático. Los protestantes no lo saben. Sábado de la Biblia se llama descanso. Si usted descansa A ver, ¿nosotros guardamos el sábado de la Biblia, sí o no? Sí lo guardamos. Nosotros descansamos un día a la semana. El día del Señor no trabajamos. Eso se llama sábado. Descanso. La ignorancia de los adventistas es crónica. No saben que sábado en la Biblia significa sabbat, descanso. Pero no es día de la semana. El día de la semana es sábado, día del dios Saturno, que es creado por los paganos, no por los judíos. La señora Zoraida, que la buscan por aquí, que se presente para acá. Una señora de edad, Zoraida, que se venga para acá porque la están buscando. Zoraida, una señora mayor. Aquí está la señora Zoraida, mírela. Aquí está, ya la encontraron. Ya la encontraron. Listo. Gracias. Ella no estaba perdida, estaban perdidos los otros. Ella estaba bien sentada ahí. Igualito que los evangélicos. Están extraviados los católicos. ¿Qué? Los católicos están más... Los que están extraviados eran ellos. A ver, ahora cuando la Biblia habla de que Dios guardará el sábado, allá, vamos a ver. ¿Usted lo encontró? Isaías 66, 22 dijo. 66. ¿Qué dijo? 66, 22 escuché yo. ¿Ah? 66, 22. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago
permanecerán delante de mí, dice Jehová. Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá. La traducción esta me gusta, porque esta traducción no dice sábado, dice día de reposo, de descanso. O sea, ¿qué está diciendo Dios? Que uno tiene que trabajar 6 días y descansar, lo que hacemos los católicos. Y si nosotros no descansamos, estamos desobedeciendo a Dios. O sea, que el ser humano no es una máquina para trabajar todos los días de la semana, que tiene que obedecer a Dios, que Dios dice, yo te prometo la salud y te prometo todo, pero tiene que descansar un día. Ahora, cuando dice que nos queda un descanso, un sábado, no es que en el cielo estén los días de la semana, porque allá no hay eternidad, allá no hay día de la semana, allá hay eternidad. Porque según San Pedro, de Pedro 3:8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Allá Dios no lleva cuenta de días. Allá un día es como 1000 y aquí y 1000 años es como un. O sea, el Señor allá es eternidad. Entonces los adventistas, no saber interpretar la Biblia, dicen, es que allá van a guardar el día sábado. Allá Dios lo va a poner a trabajar el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. Y el sábado ustedes van a descansar con Dios en el cielo, mientras tanto van a trabajar. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina. Dios sabe qué está diciendo, que queda un descanso para los que creen en Él, según dice Hebreos capítulo 4, versículo 8. Y si quieren lo leer desde el 7. Queda un descanso. Ahora el Apocalipsis dice, ¿cuál es el descanso? El descanso, ¿saben ustedes cuando una persona muere, como usted dice? Que en paz descanse, o que descanse, o sea, entró en el reposo, en el descanso de Dios. No es que allá entonces Dios va a guardar el sábado allá, eso se llama ignorancia. El escritor sagrado en Hebreos 4:7 dice que queda ciertamente un descanso, pero no es como el del pueblo judío. Escuchemos. 4:7. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, si Josué les hubiese dado el reposo, no refiere al día de la semana, porque el día de la semana lo tenía en tiempo de Josué. Pero si Josué lo hubiese llevado al cielo, no habría necesidad de Cristo. Si Josué le hubiese dado el reposo, o sea, el cielo, la eternidad, no hablaría después de otro día. O sea que para los cristianos hay otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda un reposo, la eternidad, que en paz. Por eso el Apocalipsis, mire como lo dice Apocalipsis 6:11. Cuando los que mueren
llegan a la presencia de Dios, se les dan vestiduras blancas, ¿y qué se le dice? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen. Ese es el sábado, descanso, que descansasen Todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos. Ese es el descanso que guardamos en el cielo. Sábado significa descanso, pero la ignorancia es atrevida. Y los adventistas piensan que allá en el cielo San Pedro va contando los días. Y tiene ya un calendario bien grande, los días de la semana. La ignorancia es bastante atrevida, pero no es así. Nosotros guardamos el día de descanso, que es el día del Señor. Domingo, porque Él resucitó el día domingo, porque los cristianos se reunían el día domingo. Por ejemplo, dice la Biblia en Juan 20:19, que los cristianos estaban reunidos el día primero de la semana. El versículo 26, usted lee el 26 y usted el 19. El versículo 26, 8 días después, el primer día de la semana, estaban reunidos otra vez. Y Cristo no le llamó la atención y le dijo: "Epa, ¿ustedes por qué se reúnen el domingo? ¿Por qué no se reúnen el sábado?" Vamos a ver. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, Y el sábado era el séptimo. Y el primero era domingo. El primer día de la semana, escuchen, que los cristianos, los discípulos de Cristo, se reunían el primer día de la semana. estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, ¿Quiénes se reunían el primer día de la semana? los discípulos, Los discípulos. Nosotros somos discípulos de Cristo, nos reunimos el primer día de la semana. Entró Cristo, los felicitó o los regañó o qué les dijo. vino Jesús y puesto en medio en medio les dijo: paz a vosotros. ¿Por qué le dijo paz a vosotros? Porque ellos estaban reunidos el domingo por miedo a los judíos y estaban orando con puertas cerradas. ¿Por qué? Porque los judíos no permitían que se reunieran los domingos, sino el día sábado. Y si ellos se reunían el domingo, tenían que cerrar las puertas para que no lo mataran. Porque el que no guardara, el que no guardara el día de reposo, que fue el sábado, o el que lo cambiara, lo iban a matar. Entonces ellos tenían miedo. 8 días después, 8 días después, domingo, primer día de la semana. estaban otra vez Otra vez, ¿quiénes? ¿Los adventistas, los judíos o los discípulos de Cristo que son los católicos? sus discípulos Sus discípulos. dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús. Ahí llegó Jesús. Jesús con su presencia le aplaude que se pueden reunir los domingos. Y San Pablo, le voy a dar una sola cita. San Pablo dice en Primera de Corintios 16:2, y lo podemos leer desde el 1, que los cristianos se reunían el primer día de la semana. ¿Y cómo lo sabemos? Pongan cuidado. Primera de Corintios 16:2. Cada primer día de la semana, ¿Un solo día? ¿Un solo domingo? ¿Otra vez? cada primer día de la semana, ¿Un solo domingo? ¿Otra vez?
cada primer día de la semana. Todos los domingos. ¿Por qué dice todos los domingos? ¿Por qué no dice todos los sábados? Todos los domingos. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Cuándo recogía Pablo las ofrendas de los cristianos? Todos los primeros días de la semana, que sería el día Domingo. Pero como los cristianos se reunían el sábado, el Pablo le patinaba el coco. En vez de recoger la ofrenda el sábado, que estaban reunidos los cristianos, lo recogía el domingo que nadie estaba reunido. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Pablo recoge la ofrenda no los sábados, porque el sábado no se reunían los discípulos del Señor. Se reunían los primeros días de la semana. Pablo era inteligente y recogía la ofrenda los domingos. ¿Me capta la idea? Bueno, otra pregunta. El nombre mío es Melinda Enrique. Pertenezco a la presentación del Señor de ahí del barrio. Entonces yo quiero preguntarle a usted, ¿por qué que hay unos sacerdotes en su parroquia no hacen el rosario? Ni rezan la Ave María a nuestra Madre Santísima, porque esta en toda la parroquia hay que hacerlo. Y el católico que no reza el rosario en su casa no es mariano. ¿Es cuánto? Muy bien, muy bien. Gracias. El sacerdote debe tener devoción a la Madre de Dios. Debe tener, por lógica y razonable, si ama a Jesús, debe amarle la mamá, respetarle la mamá. Y si no ama a Jesús, pues no toma en cuenta a la mamá. Pero la mamá se toma en cuenta. Y el rosario es necesario en la comunidad y en la familia. Familia que reza unida, permanece unida. Y donde reza el rosario, no falta lo necesario. Muy buenas noches, Padre Padre Luis Toro. Yo tengo una inquietud. La esposa mía es protestante de los evangélicos. Y yo fui a una reunión que tenían ellos con el pastor. Y estaban hablando sobre el pecado. Y la pregunta mía fue que si Jesús conocía el pecado. Y ellos me dijeron que sí, que Jesús conoció el pecado. Porque Jesús fue probado en todo. Entonces yo tengo una confusión porque la Iglesia Católica no me enseña eso. Me dice que Jesús nunca conoció el pecado. Y otra pregunta son dos. La otra pregunta es sobre Adán y Eva. Dios creó a Adán y a Eva. Tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Caín mató a Abel. Entonces, Caín fue desterrado del paraíso. Y cuando salió, pues dice la Biblia que él conoció una mujer y se casó. Entonces tengo una duda, porque si solamente tuvieron esos dos hijos y de ahí él salió y entonces conoció más, ¿de dónde provienen esos dos? A ver, si los protestantes dicen
que Jesús conoció el pecado y se refiere a que conoció porque sabía que era pecado, no hay problema, porque Jesús sabía que era pecado. Ahora, si los protestantes dicen que Jesús cometió pecado, eso sí es un gran lío. No entiendo qué quiere decir cuando dice que Jesús conoció el pecado. Si significa conocer el pecado porque sabe que es pecado, eso sí es verdad. Pero si significa conocer el pecado, significa pecar, eso es mentira. Porque la misma Biblia dice que Jesús, el mismo Jesús afirma que Él no cometió pecado. A ver, por allá en San Juan capítulo 8, versículo, a ver qué dice el 47. Y si no es Juan, usted busque el 12:57 para ver. Si no es uno, es otro. 8. Usted 12:57 y usted 8:47. ¿Qué dice el 47? El 46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Después de ese, después del 40 y, sí, el 17, el 48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, no decimos bien de nosotros que tú eres samaritano. ¿A usted qué dice ahí en el No hay 57 en el 12? 12, ¿no hay 57 en el 12? Llega hasta el 50. Entonces, 47. No entiendo lo que dice. Avise. Indica que la señora Alejandra que se va al transporte. Ah, que la señora Alejandra. 8:46. Alejandra que se va al transporte. 8:46. A ver, 8:46. Juan. La hermana Alejandra que se va al transporte. 8:46. Ajá. Es que le dije. Léalo, a ver. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿A quién de vosotros dice que yo cometí pecado? Ahí está. Jesús dice, ¿quién de ustedes me puede decir que yo cometí pecado? ¿Me redarguye de pecado? ¿Quién? Él no tiene pecado. Ahí está escrito. ¿Ya respondí a las dos preguntas o una sola? Una sola. Caín y Abel. Mire, hermano. La Adán y Eva pertenece a la historia de la salvación. La creación y las personalidades de Adán y Eva pertenecen a la historia de la salvación, pero no a la historia normal. A la historia de la salvación significa cómo Dios va llevando al pueblo a creer en Él y cómo Dios le muestra al pueblo creyente para que se salve, cómo fue la creación, de dónde venimos y qué quiere Dios de nosotros. Eso se llama historia de la salvación. Pero no es historia como que yo nací el 17 de septiembre del 2000 fue. El 17 de septiembre de 1973. Eso es historia, no historia de salvación. Eso es historia. No confundamos la historia con la historia de la salvación. O sea, que Adán y Eva no nacieron como usted y yo el 17 o como yo el 17 de septiembre, como tal. No. Que existe en la historia de la salvación. Pero no es literalmente
como lo enseña la historia ahora, que es historia de Simón Bolívar, del Libertador, del que sea, no. Se lo explico mejor. Adán significa los primeros hombres y Eva las primeras mujeres que Dios creó. Caín significa los hijos del mismo papá, pero salen mal educados, mal formados. Abel, los hijos del mismo papá y mamá, y ese sí salió bien educado y buscando de Dios. O sea que hay hijos de un mismo papá y una misma mamá que son distintos. Unos agarran el mal y otros agarran el bien. Eso es lo que está narrando la Biblia. Eso se llama historia de la salvación. Entonces, cuando se confunde de la historia de la salvación con la historia de la humanidad normal, entonces las cosas se confunden. Entonces, allí simplemente está mostrando que Caín fue y buscó otra mujer para casarse. Y usted dice, bueno, ¿y de dónde fue a buscarlo? Porque Dios creó la Eva, que significa muchas mujeres. O sea, que las mujeres fueron creadas por Dios. Y Adán, los hombres fueron creados por Dios. ¿Cuántos hombres creó Dios al comienzo? Los primogénitos, 3. Caín, Abel y Set, el tercero, pero tuvo mujer. Esa es historia de la salvación. Pero esa historia de la salvación, para que ustedes capten mejor, donde narra que Caín y Abel fueron hijos de Adán y Eva, que es historia de la salvación. No es mentira porque es historia de la salvación, pero es una manera, otra historia distinta como usted y yo narramos la historia. Es que el Génesis se escribió miles de años después de que el pueblo de Israel ya iba caminando. Muchos años después que el pueblo de Israel ya iba caminando. No fue el primer libro que se escribió, fue el primer libro que está en la Biblia. Pero se escribió con el tiempo. Cuando el pueblo de Israel se preguntaba quién creó el mundo, como ahorita, entonces Dios inspiró a los escritores sagrados para que dieran una explicación de la salvación. Cómo hace Dios para crear el hombre y qué hace Dios para salvar al hombre y cómo el hombre entra en el pecado y cómo Dios promete la salvación. Entonces se llama historia de la salvación. Buenas noches, Padre. No, son dos. Es una pregunta con relación a Mateo 27, versículo 51, que dice que en el momento que Jesús muere, se abrieron los sepulcros y muchas personas que ya habían muerto, como que resucitaron. Y la otra son dos. En la consagración del pan, nosotros, o sea, en la celebración de la Eucaristía, decimos, anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. ¿Por qué anunciamos la muerte de Jesús si ya murió? La proclamación de la resurrección sí, porque resucitó. Pero ¿por qué decimos anunciamos tu muerte si ya Jesús ya no está muerto? Si decimos anunciamos, significa que nosotros le decimos al mundo que Jesús murió por nuestros pecados. Eso se llama anunciar. Él murió por nuestros pecados. Eso lo anunciamos, lo decimos. Que Él murió por nosotros. Eso se llama anunciar. Y luego lo de Mateo 27, 52. ¿Qué está diciendo la Biblia allí cuando dice que muchos muertos resucitaron? Cuando Cristo muere.
Simplemente lo que está diciendo es que el pueblo, antes de venir Cristo, nadie podía tener vida nueva. Nadie podía entrar al cielo. Por eso cuando Cristo muere, dos cosas suceden. El velo del templo se rasga de dos en dos. Y por eso dice que muchos muertos resucitaron. ¿Qué está diciendo? Que con la muerte de Cristo, los antepasados, los que no conocieron a Cristo, pero que hicieron el bien, podrán tener la opción a resucitar, como nosotros. Cosa que ellos no podían, porque no había llegado el Mesías. Cuando llega el Mesías, para ellos también hay resurrección. Eso es lo que significa. Para ellos también hay resurrección. El velo del templo se rasgó en dos. Significa que para ellos también se abrió el cielo. Que Cristo no es Salvador solamente de nosotros, Nuevo Testamento, sino también es Salvador del pueblo judío, Antiguo Testamento, y que nosotros vamos a resucitar con Cristo para la vida eterna, y no solo nosotros, sino también Abraham, Isaac, Jacob y todos los antepasados también van a resucitar con Cristo, cosas que no podían hacer antes de que viniera Cristo. Eso significa. Saludos, muy buenas noches. Mi nombre es Nick Marconi Cabrera Amparo, representante de la zona pastoral Villa Duarte de las Américas. Quiero decir que estamos de fiesta porque el pueblo aclamaba su visita a nuestro país. Querido Padre Luis Toro, yo soy un torito y un fiel seguidor de usted. Hace mucho tiempo oraba por eso. Nuestro Dios y nuestra querida Santa Madre Iglesia Cristiana, Católica, Apostólica y Romana y Evangelista condena la santería y la idolatría. Aún el pueblo de Dios no se convence de entender qué es veneración y qué es adoración. Esa es la primera. También decirle que compartirle las concordancias bíblicas a este querido pueblo. Cuando ustedes lo cuestionen un protestante por ahí, si a María se le puede alabar, a los santos sí se le alaba. Ahora, la alabanza para Dios no es la alabanza a los santos. Está en Proverbio 31, versículo 30 al 31. También, así como que hay que declarar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, dice el Salmo 15, escríbanlo, que entrarán al monte santo de Dios aquellos los que honran a los temerosos del nombre de Dios. ¿Y quiénes son los temerosos del nombre de Dios? Los santos, los elegidos. Usted y yo estamos llamados a ser santos. La primera es esa, el concepto de veneración y adoración. También, Padre, en la iglesia está siendo filtrada por la corriente nueva era. ¿Qué usted responde con respecto al yoga? Hay muchos cristianos católicos practicando yoga y eso es un veneno para el alma, porque eso le permite que si usted no tiene una espiritualidad católica, el espiritismo, se le entran todos los demonios, como se le metieron a Santa María Magdalena, que por cierto, hoy celebramos su fiesta. También me mandaron a preguntarle que por qué comulgamos en una sola especie. Y el movimiento de los apóstoles de la palabra, me dicen, si usted conoció a Flaviano Amatuli, que en Dios lo tenga en su gloria, que fue el sacerdote apologeta que más escribió tratado en defensa de nuestra doctrina. Pues muchas bendiciones para todos. Gracias. Sí, conocí al padre Flaviano Amatuli y él fue quien me inspiró. Él
escuchándolo a él un día, una enseñanza de media hora, ya con eso bastó y sobró. Yo lo escuché a él una sola vez. Más nada. Pero con eso bastó y sobró para yo preocuparme por la apologética. La otra que me decía, las dos especies. ¿Por qué nosotros no comulgamos bajo las dos especies todo el tiempo? A veces comulgamos bajo las dos especies. Porque la iglesia enseña que Cristo murió, pero que Cristo resucitó. Y nosotros recibimos a un Cristo no muerto, a un Cristo vivo, resucitado. Entonces, en la misa, nosotros celebramos lo que es la pasión, muerte y resurrección. Por eso usted y yo en la misa nos centramos en la muerte de Cristo, pero ahí no queda. Pasa a la resurrección. Por eso cuando el sacerdote levanta el pan y lo baja, se arrodilla, se arrodilla y levanta luego el cáliz, se arrodilla y dice, se levanta y dice, este es el sacramento de nuestra fe. Y ustedes proclaman, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. No me quedé con la muerte. Ahora sé que Cristo ha resucitado y más todavía espero que un día viene y yo lo espero a Él, ¿verdad? Pero como, ven, Señor Jesús, yo lo espero y lo deseo. Entonces, cuando usted y yo vamos a comulgar, vamos a recibir a un Cristo vivo, que está vivo en el pan y está vivo en el cáliz. Por tanto, yo puedo comulgar, sea en el pan, la especie de pan, o puedo comulgar solo con la especie de vino. Él está vivo en el pan y Él está vivo en el vino. Usted puede decir, pero es que la sangre, el cáliz es la sangre de Cristo. No. El cáliz es el cuerpo y la sangre de Cristo. Y el pan es el cuerpo y la sangre de Cristo. El pan, no, pero el pan es el cuerpo de Cristo y la sangre es el cáliz es la sangre de Cristo. Pues si el cuerpo está en un lado y la sangre está en otro lado, ¿cómo está ese ser? Muerto. Muerto. Usted tiene el cuerpo de su esposa en el cuarto y la sangre de su esposa en la cocina. Y usted se acuesta a dormir. ¿Con quién se acuesta a dormir? Con una muerta. Jesucristo ha resucitado. Y por eso ustedes verán que el sacerdote, y lo enseña la Santa Madre Iglesia Católica, y hay sacerdotes que no lo hacen, es un problema de ellos. Están faltando a la liturgia. El sacerdote hay un momento en que él parte el pan. Véanlo, que él parte el pan. Y parte del pan un pedacito. Y lo echa al cáliz. Y en secreto, que ustedes no escuchen, dice, el cuerpo. ¿Se acuerda que estaba muerto, verdad? El cuerpo. Estaba muerto, el cuerpo estaba en un lugar. Estaba muerto, la sangre estaba en otro lugar. El cuerpo, el pan, y lo suelta. Y la sangre de Cristo, unidos en este cáliz, vean, se unen. Ahí está el misterio. Se unen en este cáliz, sea para nosotros alimento de vida. Entonces vamos a recibir un Cristo vivo donde está unido el cuerpo y la sangre de Cristo. Y usted puede comulgar
sea con el puro pan o sea con el puro cáliz, porque usted cree en el misterio que allí se unió el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Y cómo se explica? Hay un pasaje de la Escritura, por allá creo que es Apocalipsis 5, ¿5 qué? ¿5:8? No, 5:8 no es. Ay, ya me olvidó cuál era. 5:8 sería. 5:5. ¿Qué dice 5:5? Dice, he aquí, y uno de los ancianos me dijo, no llores. Ajá. He aquí Ahí. 5:5, a ver. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré... Aquí viene. Es el 6, ¿verdad? Ajá, el 6. Es el 6. Y miré. Y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero. ¿Quién estaba en pie? Ah, estaba en pie un cordero. ¿Estaba vivo o muerto? Vivo. Un cordero como inmolado. Ah, como inmolado. Otra traducción dice, a pesar de haber sido inmolado. Que tenía 7 cuernos. Entonces, ese Cordero de Dios está vivo a pesar de haber sido inmolado. Ese es el que comemos nosotros en el pan y el que comemos en el vino. Usted puede comulgar solo bajo la especie de pan o solo bajo la especie del vino y comulga el cuerpo y la sangre de Cristo. O sea, un cuerpo, un Cristo vivo, no un Cristo muerto. Sí, buenas noches, Padre. Yo soy Wilfredo Reynoso, vengo de la parroquia San Felipe Apóstol de Villamella. Tengo una inquietud, Padre, y es que muchos hermanos separados me han confirmado, es decir, ellos afirman que la Iglesia Católica perseguía a los cristianos y que así también cometía crímenes de lesa humanidad en contra de los cristianos. A ver qué usted nos puede decir respecto a eso. No sé en qué edad, en qué época creen ellos. Si es en la época que San Juan escribió el Apocalipsis, es mentira porque ellos no existían. Solo existía la Iglesia Católica y ellos dicen no, porque es que Pablo perseguía a los cristianos. Entonces Pablo era católico y perseguía a los protestantes. Y eso es mentira. Pablo no era católico. Pablo era judío y está escrito en Gálatas 1:10, 1:13. 1:13 creo que es. Gálatas 1:13 dice Pablo. ¿Lo tiene? Sí. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. Pablo no era católico, Pablo era judío y perseguía a la iglesia de Dios, a la iglesia católica, que eran los cristianos. Los cristianos no eran los protestantes. Los protestantes comenzaron en el año 1520 con Martín Lutero. Pero Pablo era judío y perseguía a los cristianos. Pero ellos dicen, es que los católicos perseguían a los cristianos. Y Pablo era católico y se convirtió porque perseguía a los cristianos. Esa es una gran
Mentira. Otra preguntita más. Padre, quiero preguntarle que por qué los evangélicos dicen que la Iglesia Católica fueron quienes crucificaron a Jesús. Por ignorancia, hijo. Por ignorancia. Porque resulta que ellos no saben distinguir entre los sacerdotes judíos y los sacerdotes católicos. Entonces, como la Biblia dice que los sumos sacerdotes fueron los que mataron a Cristo, ellos dicen, pues los católicos. Eso se llama, escuchan cantar el gallo y no saben dónde. Es como la bruja que llegó y le dice la persona que fue allá, le dice, mire, me robaron el gato. Y dijo la bruja, venga entre 3 días porque ahorita los espíritus están de fiesta, de parranda. A los 3 días llegó y ¿qué pasó? Dijo, ese gato no lo busque más. Ese gato una gandola le pasó por encima y lo mató. Un tráiler. Y dijo la señora, ¿cómo así? Si a mí me robaron fue el gato del carro. Como gato y gato suena igual, pues los protestantes se confunden porque sacerdotes y sacerdotes son igual. Pero ellos no comprenden que los sacerdotes judíos fueron los que mataron a Cristo, los que mataron a San Esteban, los que pertenecía a Pablo. ¿Y cuál era la diferencia? Que aquellos ofrecían un toro, macho cabrío, en el altar. Y los del Nuevo Testamento, los sacerdotes de la Iglesia Católica, ¿qué ofrecen? Pan y vino. Una diferencia muy grande. Si ustedes quieren ver la diferencia de eso, está en Hebreo, lo leen en la casa. Hebreos capítulo 10, del versículo 1 en adelante. Ahí está la diferencia entre el sacerdocio judío y el sacerdocio de Cristo en el Nuevo Testamento. Y ellos no saben lo que es sacerdote judío y sacerdote católico. Entonces calumnian, mienten para engañar a los tontos. Padre, quiero saber dónde está la Virgen María, ya que los protestantes dicen que ella está muerta. La Virgen María y todos los santos están con Dios en el cielo. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 22. En el cielo están los espíritus hechos justos, gozando con los sanos y los santos en el cielo. Hebreos 12, 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Jerusalén del cielo, a Jerusalén celestial. A la compañía de muchos millares de ángeles. ¿Quiénes están en el cielo? Los ángeles. ¿Quién más? A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Los judíos, Abraham, Isaac, Jacob, todos los antepasados que estaban inscritos en el reino de los cielos. ¿Quién más está en el cielo? A Dios. Ahí está Dios. ¿Y con quién más está Dios? A los espíritus de los... No. A Dios. A Dios el juez de todos. A los espíritus de los justos hechos perfectos. Ahí en el cielo está Dios con los espíritus de los
justos, hechos perfectos. Eso se llaman los santos. O sea que María también está en el cielo según la Biblia. Según los protestantes, muerto el perro se acabó la zarra. Uno cuando se muere, se acabó. Ya no hay más salida. No vive espiritualmente. Y eso no es verdad. Buenas noches, Padre. Yo también soy una seguidora suya, de verdad que sí. La pregunta mía es, aprendí de usted, no hay pregunta tonta o un tonto que no pregunte. Ajá. Entonces, mi pregunta es, yo he visto, principalmente aquí en mi país, República Dominicana, que la gente, familia completa, cuando se le muere un familiar, se mandan a hacer polochés, blusa, y se ponen imagen de la persona fallecida en su ropa. Pero yo no lo he visto en la Biblia que lo dice. Dígame usted. Hay cosas que no hay en la Biblia. Por ejemplo, en la Biblia tampoco se ve un avión. Y existen los aviones. Hay cosas que no están en la Biblia y que se pueden hacer. Eso no es pecado. La Biblia no dice que eso sea malo. Y usted puede, para recordar a su familiar, ponerse una camisa con su familiar. Eso no es problema. Eso es muestra de tener el recuerdo de un ser querido. Eso no hay problema. Lo que no está prohibido está permitido. Buenas noches, Padre. Es motivo de alegría estar por aquí, conocerle en persona. Soy un seguidor suyo de hace 5 años aproximadamente y me ha servido de mucho haberlo seguido. Mi pregunta es, Padre, o sea, hace unos años que yo hablaba con un hermano separado y me decía, yo le preguntaba, le pregunté que por qué le sacaron 7 libros a la Biblia, si son 73 y la Biblia de Dios solo tiene 66. Y él me dijo que porque hay libros que no están inspirados por Dios. Y me citó, por ejemplo, el libro de Tobías, donde el ángel Rafael, se define como un miembro de una tribu conocida de papá de Tobí. Entonces, por eso él me decía que Dios no miente y que el ángel mentió y que ese libro no era inspirado por Dios. Eso es ignorancia, porque la Biblia presenta qué es un ángel. Un ángel no es solamente un ser espiritual que viene y se hace presente, ¿no? Cuando usted se quedó varado en la carretera y pasa otro carro y usted tiene hambre y tiene sed y usted no encuentra quien le tiende la mano, pasaron muchos carros y usted sufriendo porque tiene un apuro en su casa y viene alguien y para y le echa la mano, ¿qué es eso para usted? Un ángel de Dios. Los protestantes piensan que ángeles simplemente son seres espirituales, invisibles, que están en el cielo y ya no más. Ángel, según la Biblia, también es una persona enviada por Dios a hacer un favor a otra persona. Eso es un ángel. Y eso es lo que está diciendo Tobías, que ellos no lo crean, el problema de ellos. Pero si Tobías no fuera inspirado por Dios, entonces Jesucristo
entonces los apóstoles no hubiesen utilizado esos libros. Jesucristo y los apóstoles utilizaron el canon de Alejandría. Y el canon de Alejandría tenía 46 libros, que son los que nosotros tenemos del Antiguo Testamento. Cuando viene Cristo y los apóstoles, solamente existía ese canon. Cuando dice la Biblia que Jesús agarró el rollo de Isaías y lo leyó en el templo, ¿de qué canon le estamos hablando? Del canon de Alejandría, el único que existía. Cuando San Pablo dice en 2 de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, ¿de qué está hablando San Pablo? De el canon de Alejandría, o sea, los 46 libros metidos, el de Tobías. Si los libros y esos 7 libros no fueran inspirados por Dios, los apóstoles lo hubiesen dicho, el mismo Cristo lo hubiese dicho y no hubiesen aceptado ese canon porque tenía esos 7 libros. En el año 90 después de Cristo, después que Cristo muere, los judíos le quitaron 7 libros a la Biblia del Antiguo Testamento y formaron el canon de Palestina, quitándole esos 7 libros, y ellos dicen que no eran inspirados por Dios. ¿Por qué ellos dicen que no eran inspirados por Dios? Porque esos hablaban de Cristo y ellos no eran cristianos, entonces los quitaron. Pero nosotros somos cristianos y creemos en Cristo, entonces no nos quitamos, porque Cristo y los apóstoles lo utilizaron. Y si Cristo y los apóstoles lo utilizaron, esto significa que para nosotros son inspirados por Dios, porque no podemos ser más papistas que el Papa. Muy buenas noches a todos. Gracias por permitirme esta pregunta. Hace 37 años yo peleé a mi papá. Tengo alrededor de 3, 4 años, no puedo precisar, escuchándolo. Y ahora me doy cuenta que Papá Dios me dio un padre espiritual. Aunque usted tiene 20 años menos que yo. En mi país, su país, se acostumbra pedirle la bendición. La bendición, papá. Que Dios de los cielos te bendiga y te conceda lo que su buen corazón desea. Padre, mi pregunta es sencillísima. 2 cristianos católicos se casan. El día de su boda comulgan teniendo pecado, habiendo mentido, teniendo pecado. ¿Se requiere una confesión especial o cualquier sacerdote puede hacerlo? Cualquier sacerdote puede hacerlo. Nosotros, la Santa Madre Iglesia dice, nosotros deberíamos confesarnos cada mes, o máximo por mucho cada 3 meses. Más de ahí no podemos pasar para comulgar. Cada mes, si no hemos cometido un pecado muy grave, cada mes. Si hemos cometido un pecado muy grave, yo me confesé ayer, pero hoy cometí un pecado, pues tengo que confesarlo, si es un pecado grave. Listo. Y dice que si yo voy a la misa y no tuve la oportunidad de confesarme, pero quiero comulgar, yo puedo hacer un acto de contrición, pedirle perdón a Dios, y en el acto de contrición pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, yo me voy a confesar lo más antes posible. Y usted puede comulgar y confesarse cuando tenga la opción de confesarse con el sacerdote, busca la manera de confesarse con el sacerdote y eso es posible. ¿Por qué?
Porque el Señor sabe su arrepentimiento y el Señor ha venido precisamente para limpiarnos del pecado. ¿A quién? Al que está arrepentido. Y usted va a recibir el perdón. Lo que no puede recibir la comunión es cuando usted no cree que Cristo está en la hostia. Ahí sí no puede comulgar aunque se haya confesado hoy. Porque se tragaría la propia condenación, dice San Pablo, por no creer y por no reconocer que ahí está Cristo. Gracias, Padre. Gracias. Buenas noches, Padre Luis Toro. Desde hace mucho tiempo que yo lo conozco por televisión y soy un creyente de su palabra. Que el Señor le bendiga. Mi pregunta es, con relación a la adoración de los santos, como dicen, la idolatría y la santidad. Los hermanos separados nos critican a los católicos con la adoración de los santos. Sobre todo en San Juan de la Maguana, donde la comunidad de Herbatey, hay una devoción donde celebran el Espíritu Santo. Entonces ellos tienen según cuando Cristo bautizó a San Juan, lo que se presentó cuando fue bautizado Cristo, la paloma del Espíritu Santo en el cuerpo de Jesús, en el hombro de Jesús. Entonces esa persona en esa comunidad tienen una imagen de persona que no es una paloma. Luego tienen también de cosas de paloma una tabla vestida de estela. Los hermanos separados nos critican mucho eso. Entonces yo deseo, nosotros deseamos saber si está correcto esa adoración o no está correcto, puesto que el Espíritu Santo es en forma de paloma y no en forma de cuerpo de personas. La Biblia, usted bien lo dice, representa el Espíritu Santo. Tiene una foto, se llama fotografía o imagen hablada. Viene el Espíritu Santo en forma de paloma, ¿no? Yo hasta ahorita que escucho que en forma de hombre, hasta ahorita lo escucho. Pero no habría ningún problema si usted estaba mostrando como otra persona, ¿no? Pero solamente que depende de cómo lo muestre. Es que yo no lo he visto y no puedo decir más nada. No lo he visto, no puedo decirlo. Porque de repente pueda colocarlo en forma de persona como ahorita como están con la ideología de género, puede colocarlo así. Entonces, yo no sé, no puedo dar nada de eso, ninguna opinión, pero sí es si lo dibujan como una persona para decir que es una persona, no habría mayor problema. Ahora, ¿cuál es la finalidad que lo dibujen como un hombre o como otra persona? No sé cuál será la finalidad. Pero la Biblia sí lo presenta con una imagen, una paloma. Y es una imagen visible, pero retrato hablado. De modo que nosotros podemos tener las imágenes, claro que sí. Y luego, nosotros no adoramos las imágenes, nosotros las veneramos. Hay personas que, por ejemplo, como el hermano que estaba hablando, dice adorar, pero es que la palabra adorar no es adorar.
Hay hombres que le dicen a la mujer, mi amor, yo te adoro, yo te amo, yo te adoro, tú eres la vaca, yo soy el toro. Pero por eso no lo está adorando. Le dice a la mujer que la adora, ¿está cometiendo pecado de idolatría? No. Porque la palabra adorar no es adorar. Cuando yo me convenzo que la mujer es Dios, la estoy adorando, aunque no le diga que la adoro. Si yo digo que yo adoro una imagen, pero yo no creo que es Dios, yo no la estoy adorando. Si yo no digo que adoro las imágenes, yo digo yo a las imágenes no las adoro, pero creo que esa imagen es Dios, la estoy adorando. ¿Me captan la idea? Adorar es que usted crea convencido que algo o alguien es Dios. La última, vamos a la última ya. Buenas noches, Padre Luis. Soy una seguidora de su palabra y tengo unos hijos también que le gustan mucho su prédica. Y la pregunta que yo le quiero hacer es el por qué le encendemos luz a la Virgen. Porque la luz tiene dos significados, otros más, pero en la iglesia tenemos dos significados. Uno, donde hay luz, hay vida. Jesús dijo que Él era la luz del mundo. Es vida, símbolo de vida. ¿Por qué le ponemos luz? Porque decimos que la Virgen no está muerta, está viva. ¿Y por qué una vela? Porque así como la Virgen se desgastó y ese velón representa cómo la Virgen se desgastó para hacer luz y para dar a luz a Cristo. También nosotros queremos desgastarnos para dar al mundo la luz de Cristo. Para eso tenemos luz. Y aquí un hermano me hizo muchas preguntas, pero como yo no me recuerdo todas las preguntas, se me olvidaron algunas, pero aquí me está acordando del yoga. ¿Por qué es pecado el yoga? Es un pecado el yoga. ¿Por qué está mal el yoga? ¿Por qué? La misma palabra lo dice, porque el yoga se centra en el yo. En el yo. El yoga va en busca del yo, no en busca del tú. O sea, va en busca de yo y no de Dios. El yoga es yo concentrarme hasta encontrarme con yo que soy Dios. Eso es malo. Yo me concentro en la oración, pero no me concentro en creer que yo soy Dios. Me concentro en saber que hay un Dios que yo no lo puedo ver, que puede todas las cosas, que lo sabe todo, que tú lo ves, que no soy yo. Eso se llama oración. La diferencia de la oración y el yoga, que el yo en la oración cree que Dios es Dios y se centra en Él. Y el yoga no cree que Dios es Dios, sino que yo soy Dios y me centro en yo para encontrarme con yo mismo que soy Dios. Vamos a terminar entonces. Señor Dios, te damos gracias por esta bella oportunidad que nos brinda de compartir tu palabra. Hoy te hemos escuchado y queremos practicar la palabra para ser felices al cumplirla. Te pedimos que tu palabra disipe las tinieblas del error en nuestra mente y en nuestro corazón. Te pedimos por los hermanos separados para que un día conozcan la verdad y vuelvan a la iglesia y haya un solo rebaño bajo un solo pastor. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre.